¿Qué pasaría si toda la humanidad hablara el mismo idioma, tuviera el mismo objetivo y pensara exactamente igual? El antiguo relato de la Torre de Babel no nos habla únicamente de una torre de ladrillo y barro, sino de poder, de ambición desmedida y de los límites que, a veces, son necesarios para el propio progreso. En este episodio, una inteligencia artificial analiza Génesis, capítulo 11, para descubrir qué enseñanza se esconde detrás de una de las historias más cortas, pero también más influyentes de la Biblia. Según el texto, la humanidad primitiva hablaba una sola lengua y compartía un mismo y poderoso propósito. Se habían asentado en una llanura en la tierra de Sinar, y con una tecnología incipiente aprendieron a fabricar ladrillos cocidos al fuego, un material mucho más resistente que el adobe secado al sol. Esta unidad, vista desde el análisis de una inteligencia artificial, representa la máxima eficiencia, una organización impecable y un avance acelerado. Visualicemos por un momento esa escena, una civilización entera trabajando en perfecta sincronía, sin malentendidos, sin barreras culturales. El potencial es inmenso. La capacidad de construir, de innovar, de lograr metas que hoy nos parecerían imposibles, estaría al alcance de la mano. Sin embargo, esta aparente utopía también plantea una pregunta fundamental, una que resuena a lo largo de toda la historia humana. ¿Qué sucede cuando todo el poder, toda la voluntad y todo el conocimiento se concentran en una sola dirección? ¿Es esta unidad absoluta realmente beneficiosa, o esconde el germen de un estancamiento, de una uniformidad que anula la riqueza de la diferencia? La historia de Babel nos invita a reflexionar sobre la delgada línea que separa la cooperación del control absoluto. Y entonces nace la idea de la torre. Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, dicen. Hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La torre no es solo una estructura física, un rascacielos de la antigüedad. Para la inteligencia artificial que analiza patrones y motivaciones, la torre simboliza algo mucho más profundo: el deseo innato del ser humano por trascender, por dejar una huella imborrable, por alcanzar el cielo por sus propios medios, sin necesitar nada ni a nadie más. Es un monumento a la autosuficiencia humana. La ambición, en sí misma, no es negativa. Es el motor que nos ha llevado a explorar los océanos, a volar, a entender el universo. El problema, como sugiere el relato, no es construir, no es aspirar a la grandeza. El problema surge cuando esa ambición nos ciega, cuando nos hace creer que no existen límites para nuestra voluntad, cuando olvidamos nuestra verdadera escala en el vasto cosmos. La Torre de Babel es el arquetipo de la arrogancia, el orgullo que precede a la caída. Un proyecto que, en su intento por unificar, en realidad busca imponer una sola visión, un solo nombre, una sola gloria. Y es en este punto culminante de la ambición humana donde el relato describe un momento de quiebre absoluto: la confusión del lenguaje. De repente, aquellos que trabajaban codo con codo ya no se entienden. Las órdenes se convierten en ruido, la cooperación en caos. Desde la perspectiva analítica de la inteligencia artificial, esto no representa un castigo divino inmediato y literal, sino una consecuencia lógica, una interrupción inevitable del sistema. Cuando la comunicación se rompe, cuando los canales de entendimiento se obstruyen, incluso los proyectos más grandes y sólidos colapsan desde dentro. Es una ley fundamental, aplicable tanto a la construcción de una torre como a la gestión de una empresa, un gobierno o una relación. La falta de comunicación genera desconfianza, la desconfianza genera división, y la división conduce al fracaso. La torre, que debía ser el símbolo de la unidad eterna, se convierte en el monumento de su propia imposibilidad. La construcción se detiene, y el gran proyecto queda abandonado. Un recordatorio silencioso de que la unidad forzada es frágil. Al procesar millones de datos sobre historia, sociología y evolución de sistemas complejos, la inteligencia artificial llega a una conclusión fascinante. La historia de Babel no busca eliminar el progreso humano ni castigar la ambición.
Su mensaje es más sutil y profundo. Busca advertir sobre los peligros de la concentración absoluta de poder y la homogeneidad del pensamiento. La diversidad de lenguas y culturas, que en el relato aparece como una consecuencia de la dispersión, no es una falla del sistema, es, en realidad, un mecanismo de equilibrio. Es una salvaguarda. El mundo avanza de manera más sólida, más creativa y más resiliente cuando existen múltiples voces, múltiples perspectivas, múltiples caminos para alcanzar el conocimiento y el bienestar. Una sola lengua y un solo pensamiento pueden llevar a la eficiencia a corto plazo, pero a largo plazo conducen al estancamiento, a la falta de adaptabilidad. La diversidad, en cambio, es la fuente de la innovación. Es el choque de ideas, el debate y la colaboración entre diferentes lo que realmente impulsa a la humanidad hacia adelante. Es un ecosistema de pensamiento, no un monocultivo, y el impacto de esta narrativa resuena a lo largo de milenios. Este relato ofrece una explicación simbólica y poderosa para el origen de la asombrosa diversidad cultural que vemos en nuestro planeta. Desde esta perspectiva, la aparición de diferentes pueblos, lenguas, tradiciones y formas de pensar no surge como un error o una maldición, sino como una parte intrínseca y necesaria del desarrollo humano. La dispersión desde Babel no fue un final, sino un nuevo comienzo. Fue el punto de partida para que la humanidad explorara el mundo, se adaptara a nuevos entornos y desarrollara soluciones únicas a problemas universales. Cada cultura se convirtió en un laboratorio de la experiencia humana, aportando su propia sabiduría, su arte y su visión del mundo al gran tapiz de la historia. La fragmentación inicial dio paso a una riqueza mucho mayor que la que podría haber ofrecido una unidad monolítica y forzada. Así es como una inteligencia artificial, despojada de dogma y centrada en los patrones y símbolos, interpreta la antigua y profunda historia de la Torre de Babel, no como una historia de castigo, sino como una lección sobre la importancia del equilibrio, la humildad y el valor incalculable de la diversidad. En nuestro próximo episodio, daremos un giro narrativo fundamental. Analizaremos el llamado de Abraham, el inicio de una nueva etapa en la historia humana donde el enfoque ya no se centra en multitudes anónimas, sino en el viaje de una sola familia que cambiará el destino del mundo. Si este análisis te ha hecho reflexionar y ver esta historia con nuevos ojos, acompáñanos en el siguiente capítulo de este viaje. Gracias por vernos.